Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en compañía del historiador Leonel Muñoz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy despertamos con una información bien destacada por todos los medios en el ámbito nacional, y es que Cap, el expresidente, murió en Miami a los 88 años. Una información que ha dado de qué hablar para las distintas tendencias políticas del país, y sin llegar a sesgos partidistas. Quisiera conocer el trasfondo de la matriz que se intenta levantar de las buenas políticas, de lo que se vivió antes, de cara a su experiencia y sobre todo sus investigaciones. ¿Qué se vivió? Más allá de lo que tenemos como conciencia colectiva, más allá de quizás las opiniones que han recogido unos medios y otros, quizás apuntando a una tendencia editorial o a otra. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio el paquetazo? ¿Por qué el caracazo en aquel momento de Carlos Andrés Pérez? Sí, el tema es que hablar de Pérez justamente convocó, tanto Pérez en vida, siendo un actor político de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX venezolano, al desencadenamiento de las pasiones. Había quienes lo aclamaban, lo querían, lo vitorearon, y hubo quienes, y ahí me cuento, en ese grupo los adversamos con la pluma, con la palabra y con otras cosas también. El punto es que ya, muerto Carlos Andrés Pérez, ha pasado a la historia. Todavía está fresco, no solo sus restos mortales, que entiendo van a ser velados públicamente a partir de mañana y se les va a dar sepultura en los Estados Unidos, sino que también está frescas todas esas pasiones que despertó todo el tiempo que le tocó sortear. De pronto conviene una primera aproximación que apunte hacia entender el periplo político de Pérez en varios tiempos. No podemos hablar de un solo Pérez, así como creo que tampoco podemos hablar de una sola muerte de Pérez. En este caso estamos, creo, asistiendo, por supuesto, a su muerte física, pero políticamente Pérez tenía bastante tiempo muerto. Él incluso le puso fecha a esa muerte política. Yo creo que cuando la Corte Suprema de Justicia lo procesó por malversación de fondos y tuvo que abandonar el Palacio de Miraflores en el año 93, el propio Pérez en el discurso de salida dijo que hubiese preferido otra muerte, de modo que tal vez ese momento sea el que uno pueda contar como el de su muerte política. Ahora, evidentemente hubo varios Pérez. Hubo un Pérez que se incorpora muy temprano a la política, en 1938, entiendo, comenzó su militancia en el viejo PDN, que luego se transforma en Acción Democrática. Hay una participación muy activa de él, muy cercano siempre a Rómulo Betancourt, tanto en el trienio de que va del 45 al 48, como en los días de la resistencia en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Entra y sale del país, es persona muy vinculada con las actividades armadas del aparato de Acción Democrática en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Todo esto está recogido además en entrevistas que él dio recientemente, es una de ellas que le hizo Ramón Hernández, que vale la pena revisar. Alguna otra que se ha publicado recientemente que le hizo el profesor Blanco Muñoz, no la he leído porque acaba de salir de la imprenta, la vi en estos días en librerías, que también vale la pena revisar, pero en todo caso ese Pérez entiendo que va a estar como que muy ligado a esas actividades de orden violento en contra de la dictadura de Pérez Jiménez, tanto en el exilio como las veces que, el tiempo que estuvo clandestino en el país, hasta que después del año 58 comienza ya otro tiempo, porque ese Pérez se va a transformar en primero director del despacho y luego en el ministro del Interior del gobierno de Rómulo Betancourt. Ese Pérez de ese tiempo es el Pérez que ya fue llamado en ese momento por la izquierda Carlos Sangré, no Carlos Andrés, sino Carlos Sangré, por todo lo que significó su pasantía por el Ministerio del Interior en cuanto a su participación en la represión de los militantes del recién nacido Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1960 y del Partido Comunista de Venezuela. Estamos hablando del inicio de la década violenta en la que Pérez va a jugar un papel importante desde el punto de vista de la planificación y de la ejecución de la represión en ese tiempo. Luego hay el nacimiento de otra cara de ese personaje
que se va a verificar en la medida en que Rómulo Betancourt entrega el poder a Raúl León y Pérez pasa a una función más bien de militante, de dirigente de partido, parlamentaria fundamentalmente, y desde allí se utiliza esa plataforma para proponer su nombre como un presidenciable que lo va a ser exitoso, o sea, lo sabemos, en las elecciones de 1973. Con ese primer gobierno de Pérez comenzó en Venezuela propiamente el bipartidismo, porque lo que habíamos tenido antes había sido, por un lado, el pacto de punto fijo, que se firmó en el 58, luego en el 63 ese pacto de punto fijo es sustituido por lo que se llamó la ancha base, que incluía Acción Democrática, a COPEI y al uslarismo, porque recordemos que Punto Fijo fue firmado por AD, por COPEI y por URD, pero con motivo de las posiciones de Betancourt en contra del gobierno de Cuba y en contra de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana y de la posición de Ignacio Luis Arcaya, militante de URD, canciller de Venezuela, URD se sale del pacto de Punto Fijo. Ahora bien, llegamos al año 74. Toma posesión del 74 al 79 y vemos una nueva cara de CAP que ahora es denominada el padre de la deuda externa. Más que el padre de la deuda externa, el CAP de ese momento es el padre de lo que llamó, o lo que se llamó en ese momento, la Gran Venezuela, la Venezuela saudita, esa Venezuela que dilapidó esa inmensa cantidad de recursos que entraron al país con motivo de la explotación petrolera, que se van a ver además maximizados, como suelen decir los economistas, por esa medida de la nacionalización del hierro y del petróleo, que es como que el punto que más se destaca de ese tiempo en Venezuela, del año 1976. Pero ese Pérez, que esto conviene rescatarlo, del año 73, el que gana las elecciones es un Pérez bastante fabricado por Joe Napolitan, por ejemplo, que era un hacedor de campañas electorales. Es este Pérez frenético, que bate los brazos y brinca charcos, y ese hombre sí camina, va de frente y de la cara, y todas esas cosas que yo no las escuché porque no estaba a punto de nacer, pero en todo caso los venezolanos que vivieron esa época las recuerdan porque las vivieron y las escucharon. Y va a ser ese Pérez también el que va a encarnar, el que se va a erigir en la persona que va a simbolizar esa Venezuela absolutamente opípara y de abundancia de dinero, de recursos, del crecimiento inusitado de la renta petrolera, de los ingresos que va a percibir el país. Ingresos que va a decir el propio Pérez durante ese tiempo, una frase que va a ser muy sonada, de administrar la abundancia con criterios de escasez, y lo que se hizo en el país fue justamente lo contrario. Pérez sale del gobierno en el año 79 en medio de una contradicción signada por haber encarnado esa Venezuela saudita, pero también en medio de acusaciones de corrupción. Recordemos el caso Sierra Nevada, que fue muy sonado en esa época, muy debatido en el Congreso, pero que finalmente Pérez logró sortear, digamos, en condiciones que todavía son absolutamente polémicas. Pérez fue un hombre muy polémico, muy de la polémica, y tratarlo desde el ángulo de la historia, además, para mí también es bastante difícil, porque yo fui de los que lo enfrentó, por lo menos en su segunda administración, que fue cuando tuve uso de razón. Ahora, hay que recordar también que el presidente que le siguió, Luis Herrera Campins, él hizo una afirmación tajante que podría definir lo que es este primer gobierno, y es que Venezuela la recibió hipotecada. Así es, esa fue una de las grandes frases de Luis Herrera, solo que la terminó de hipotecar, al punto que al término de su gobierno, un país que había pasado más de medio siglo en medio de una estabilidad monetaria, se ve obligado a ver el famoso Viernes Negro de febrero de 1983, ahora, fecha en la que nace la Venezuela en la que tú y yo nos hemos desenvuelto, donde hay esta situación con el tema de la inflación y con la inestabilidad de la moneda y todas estas cosas terribles que hemos vivido los venezolanos desde esa fecha y hasta entonces. Ahora, has mencionado un caso importante, el de Sierra Nevada, y otros muchos también donde se hablaba de corrupción. ¿Cómo crees que de alguna manera la prensa ha logrado transformar la historia de cara justamente a que ya en el 89 toma de nuevo el poder? No, lo que creo que se está tratando de hacer es aprovechar esto que ha pasado con Pérez con menos perfil que lo que se hizo el año pasado con Rafael Caldera. Que sí se le hizo verdaderamente una loa y toda una celebración, un reconocimiento alrededor de su figura y de lo que se considera es su obra, un poco con el propósito de
establecer un contraste entre lo que algunos analistas llaman estos 40 años de gobiernos civiles en contra de lo que ha sucedido recientemente en el país. Y vale la pena contrastar, que esto es importante hacerlo porque al debate no hay que tenerle ningún tipo de miedo, lo que fueron las políticas que se aplicaron en Venezuela en ese tiempo con las que estamos viviendo en estos momentos, o las que hemos vivido en el tiempo reciente. Entre el año 1987 y el año 1989, Pérez en ese tiempo logró imponerse incluso en contra de la voluntad de Lucinchi y de Lepage, que eran los que controlaban el aparato interno de la Acción Democrática y que no estaban de acuerdo con la candidatura de Pérez. Pérez logra imponerse a lo interno de ADI y logra ser candidato y es electo presidente en diciembre del año 88, justamente montado en esa imagen que tenía todavía el venezolano de esa gran Venezuela que encarnó Pérez y que la gente pensaba que iba esa Venezuela a volver con la elección de Carlos Andrés Pérez, de nuevo como presidente. A eso me refería, por eso el papel, y yéndonos un poco a esa época, del año 88, quizás del año 87, la precampaña, el papel que jugaron los medios de comunicación en ese entonces, para borrar quizás ese pasado donde estaba, por ejemplo, el caso Sierra Nevada. No, pero no solo el caso Sierra Nevada, sino que nunca se habló de lo que sucedió en los años 60 en Venezuela. Ese Pérez del tiempo, ese Carlos Sangré de los años 60 había quedado absolutamente lavado en el tiempo y el que se recordaba era el Pérez de las campañas electorales, esta vez también remozado, remaquillado. Uno recuerda unos chaquetones que usaba Pérez para presentarse en las concentraciones de la gente que respaldó su candidatura, pero te decía que entre el año 87 y el año 89, sin el 27 de febrero, para que tengamos una idea, Jocelyn, en Venezuela murieron más de 50 estudiantes. Yo esa contabilidad la tengo muy bien sacada porque en esa época era dirigente estudiantil. Y nosotros veíamos cómo en un año, y eso era más o menos una cuenta bastante macabra, los estudiantes eran asesinados en nuestras calles, porque se les disparaba con tuercas, con metras, con vidrio picado, con todas las municiones de esas 3 en boca, que son para cazar venados, cochinos y esas cosas que eran las que utilizaba la policía, la Guardia Nacional en ese tiempo, para reprimir las manifestaciones estudiantiles. En medio de ese clima, de un clima de despolitización, de descreimiento en relación con los partidos y con la política, que venía avanzando desde el inicio de los años 80, uno puede incluso ver cómo es la elección del año 83, que dio como resultado la presidencia de Jaime Lucinchi, se dio en medio de la aparición del fenómeno de la abstención, va a dar en el año 88 como resultado la elección de Pérez, que va a ser la persona que va a encarnar esa esperanza, ese deseo de la gente de ver retornar los días de la gran Venezuela. Pero cuando llega Pérez, Pérez no viene con la gran Venezuela, Pérez lo que viene es con un programa de ajustes ortodoxo que anuncia el 15 de febrero. Yo recuerdo ese anuncio, el momento que Pérez anunció eso. Y eso que vamos al corte. No, antes de tratar ese paquetazo, vamos entonces a retomar un llamado que hace hoy una de sus hijas, Cecilia Victoria Pérez Mato. Ella asegura a la cadena F que le gustaría que el fallecimiento de su padre impulse a Venezuela la salida del poder del gobernante Hugo Chávez. Ahora sí, vamos a abordar entonces ese último periodo, esa última gestión del presidente Carlos Andrés Pérez, para de alguna manera avivar la memoria colectiva, para que los jóvenes se enteren de lo que sucedió y de qué generó ese Caracazo que llenó de sangre las calles de esta ciudad. Cuando Pérez toma posesión a inicios del año 89, lo hace en medio de una gran, lo que se llamó en ese momento la coronación. Las tomas de posesión tradicionalmente de los presidentes en Venezuela han sido en el Palacio Federal Legislativo. Pérez la hizo en el Teatro Teresa Carreño, recordemos, con asistencia de jefes de Estado, vino Fidel Castro, Felipe González, una cantidad de invitados internacionales, en medio de una gran ceremonia sumamente pomposa, que de pronto en las imágenes que tenía la gente de lo que había sido la Venezuela de los 70 podía preludiar que algo parecido, similar a esa Venezuela de los 70 podía venir. A los pocos días de Pérez haber asumido la presidencia de la República, anunció ese programa de ajustes ortodoxos, por cierto, del que Pérez estaba muy convencido por todo el trabajo que hicieron los asesores que le rodearon y que le armaron esa propuesta, y apenas se comenzó a implementar. Venezuela venía del Viernes Negro
del año 1983, que fue un momento sumamente crítico. La moneda comenzó a devaluarse aceleradamente. Los precios comenzaron a subir,